Hoy vamos a hablar de un tema que tiene en vilo a todo el mundo. No me refiero al COVID. Esa respuesta está mal, pero no está tan mal. No está tan mal. Es otro tema sobre el que hay mucha atención puesta. Estoy hablando de inteligencia artificial. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo va a ser nuestro futuro con esta tecnología? Saludos amigos, hasta el momento en que pueda transferir mi conciencia, permaneceré en un lugar seguro e interactuaré con el mundo de esta manera. Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de YouTube, soy Fer Villarroel y en este informe vamos a intentar averiguar qué nos deparará la inteligencia artificial. I think we can be friends. Let's hang out and get to know each other for a little while. You're on my friends list now. Esto se va a poner feo. En pocas palabras, la inteligencia artificial es un sistema de algoritmos digitales que toma decisiones de manera autónoma. En la actualidad, las computadoras son programadas para hacer cosas que normalmente requieren inteligencia humana. Esto incluye aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas, entender un lenguaje o comprender una situación. Básicamente, vos tenés el mundo de inteligencia artificial, que es, se divide un poco en esto de Machine Learning y Deep Learning, que un poco la diferencia que tiene es cómo procesa la información. Es decir, en Machine Learning yo lo que voy a hacer es elegir un modelo que represente mi realidad. En cambio, en Deep Learning funciona un poco más como nuestro cerebro. Tiene redes neuronales que yo no sé a priori qué proceso define mi realidad. Yo no sé bien con qué modelo puedo describir lo que está pasando, pero sí tengo un montón de casos de experiencias vividas. Entonces se lo doy a Deep Learning y Deep Learning prepara toda una red neuronal que le permite hacer un modelo para eso que está viviendo, ¿no? Muchas gracias, Matías. Ahora viajemos a Estados Unidos. Amy Webb es una futuróloga estadounidense. No tiene una bola de cristal. Es otro tipo de futuróloga. Es profesora en la Universidad de Nueva York y se dedica a asesorar a empresas y a estados sobre las tendencias del futuro. Así es como su organización, Future Today Institute, publica informes todos los años sobre lo que viene. El informe tiene distintas temáticas: cultura, energía, medio ambiente, política e inteligencia artificial, entre otras. Y justamente, en cuanto a inteligencia artificial, hay cosas interesantes. El informe de Future Today Institute señala que hay aspectos de la inteligencia artificial que se pusieron en marcha a partir de la llegada del COVID. Algunos algoritmos que se utilizaban solamente para interpretar datos lingüísticos como textos, palabras y oraciones ahora van a ser utilizados para interpretar cambios en la información genética del virus. Hablando en criollo, esto podría servir para identificar una nueva cepa del coronavirus. Por ejemplo, La cepa Buenos Aires. No, God, please, no, no. a decir verdad, el COVID-19 va a acelerar un proceso que ya existía: el uso de la inteligencia artificial para el descubrimiento de drogas. ¡Mucha falopa! No. Esas drogas no, sino a medicamentos. El primer intento se está realizando ahora en Japón y al parecer va bien encaminado. No lo sé, Rick, parece falso. No, es en serio. De hecho, con inteligencia artificial, el año pasado se descubrió un antibiótico. La investigación fue dirigida por Regina Barcilay y desarrollada en el MIT. Los científicos entrenaron un algoritmo para analizar la estructura de 2.500 drogas y otros compuestos para encontrar aquellos que tenían las mejores características antibacterianas para matar a la bacteria Escherichia coli. Luego, eligieron 100 voluntarios para probarlo físicamente y así descubrieron uno al que llamaron alicina. Otro punto que el equipo de Amy Webb subraya con particular atención es el efecto democratizador que ocurre tarde o temprano con la tecnología. Hay 3 empresas, Amazon, Microsoft y Google, que ahora trabajan en soluciones que le van a permitir hacer a la gente motores de inteligencia artificial sin saber códigos de programación. Oye, despacio, cerebrito. Tal como pasó con la tecnología musical, el diseño web y la edición de archivos multimedia. Cuando la tecnología está en el laboratorio y requiere mucha financiación, los usos son muy concretos: medicina y guerras. Pero cuando la tecnología se vuelve accesible a todo el mundo, aparecen muchas otras cosas. Pero dejemos de lado la inteligencia artificial al servicio de lo cotidiano y pensemos en sus potenciales usos gubernamentales. Entre 2021 y 2022, muchos países van a lanzar sus estrategias con respecto a la inteligencia artificial, que incluyen programas nacionales de fomento, protección y regulación. Pensemos por ejemplo en las deepfakes, una técnica de inteligencia artificial que permite incorporar caras reales en contextos que no lo son. Hace poco se hicieron virales unos videos en donde supuestamente aparecía Tom Cruise. El parecido era realmente sorprendente. Sin embargo, esto que nos da risa es muy peligroso y podría hacerlo aún más. Amy Webb
sostiene que entre este año y el próximo los estados nacionales van a lanzar regulaciones sobre este tipo de fenómenos. Otro tema es el de las armas digitales. Sí, como se dice, las guerras del futuro y algunas del presente van a ser digitales. Así que mejor tengamos bien entrenado al algoritmo. Según el informe, las guerras del futuro apuntan al sabotaje de sistemas electorales o a apagones repentinos en plantas de enriquecimiento de uranio, como le pasó hace poco a Irán. Una forma de ataque menos costosa, menos espectacular y mucho más efectiva. Por último, el informe de Amy Webb sostiene que vamos a seguir viendo el avance de China sobre la inteligencia artificial con respecto a lo diplomático, lo económico y lo militar. Porque, a diferencia de Estados Unidos y Europa, que tienen regulaciones sobre el uso de datos personales, el Estado chino puede utilizar todos los datos de sus 1.400 millones de ciudadanos sin limitaciones para minar y refinar sus desarrollos. Por otra parte, cabe mencionar la iniciativa de la Franja y la Ruta, también conocida como la Nueva Ruta de la Seda, un proyecto chino que pretende unir ferroviaria y marítimamente China y Europa, pasando por Kazajstán, Polonia, Rusia, Alemania, Francia y Reino Unido. Amy Webb dice que este es un proyecto no solo de infraestructura física, sino también digital. O sea, no se trata solo de construir puentes y estaciones, sino también instalar antenas de 5G y fibra óptica para recolectar y procesar datos fuera de China. Un dato: Webb es asesora del gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, es esperable que diga estas cosas de China. De todos modos, es importante tenerlo en cuenta. Repasemos. Las computadoras ya están aprendiendo cada vez más cosas de manera autónoma, sin la necesidad de los humanos. La llegada del COVID aceleró el uso de la inteligencia artificial y pronto promete nuevas aplicaciones. Dentro de poco, los estados nacionales no solo aplicarán técnicas de inteligencia artificial, sino que también regularán mucho más su uso. Y por último, como venimos advirtiendo en varios videos de DEF, la batalla por el control de nuestros datos comienza a disputarse cada vez más fuerte. Bueno, amigos de YouTube, esto fue todo por hoy. Si les gustó el material, denle like, compártanlo y suscríbanse. Soy Fer Villarroel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.